delicia de saber que soy de ti, que pertenezco solo a ti. En Xochimilco. No, en Cozumel. La Condesa. Ah, claro. Bueno, oiga, es que ya estaba platicando, perdóneme, con Elizabeth Mesa, cantante de jazz, gracias que nos acompaña, que estábamos ahorita hablando de los ciclos que ha hecho, estábamos hablando de lo que ella ha hecho en la UAM, en la Casa de Cultura de la UAM, que es diferente. Querida Elizabeth, ¿cómo estás? Ay, pues muy contenta, muchas gracias por que estás por aquí. ¿Cómo te ha ido? Me ha ido muy bien, ¿Sí? cantando la buena música, como bien hablábamos hace ratito. Sí. Estoy muy contenta porque este disco es un disco muy especial. Antes de que hablemos de todo lo otro que vamos a hablar, dinos qué es este disco, y aquí, incluso por aquí lo trae el señor Hilario, pero cuéntanos de este disco, ¿cuál disco es o qué tiene este disco? Es un disco con el maestro Armando Manzanero. Mira un nomás. disco muy bien habido. Ya no sé ni qué decirte porque es maravilloso para mí. Ese disco está dedicado al maestro porque se lo merece, es un tipazo, es uno de nuestros grandes baluartes. Y yo estoy muy contenta con este disco especialmente porque él me pidió elegir los temas. Ya, qué bonita portada, ¿eh? Qué linda, ¿verdad? Sí. Y ya ¿Quién sabe qué me estaría diciendo el maestro ahí? Eso lo dejamos en ustedes, porque fíjate, te delatas. Amanecer, gracias, maestro. Entonces, ni pregunto qué decía. Pero yo tengo una admiración, fascinación por el maestro Manzanero, que lo sabe perfectamente. Era tan generoso que cuando estaba yo en el noticiero de la mañana, de repente hablaba y decía, oiga, Javier, ¿qué piensa de este tema? ¿Por qué no comenta algo? Pero no era un tema menor, era un tema importante, ¿no? Sí, como todos los de él. Como todos los del Río, encantador, extraordinario, maravilloso. Sí, la verdad es que sí. Yo tuve el placer de conocerlo desde niña, no personalmente, pero como bien dice el disco que tienes en la mano, en la dedicatoria, porque se lo dedico a él totalmente, lo que escribo ahí es verdad. Cuando yo era niña, mis papás tenían un disco, creo que fue su segundo disco, donde él estaba parado enfrente del piano. Ah, claro, el famosísimo. Es el famosísimo. Entonces yo me Uno acuerdo verde, ¿no? Que era como un fondo verde y el piano, sí. Creo, ¿no? Entonces, mis papás lo oían a cada rato y yo, te lo juro, me recuerdo haber estado sentada en la sala de mi casa, en el piso de la sala de mi casa, escuchando el disco, jugando con mis muñecas. Pero cuando estoy contigo, te digo que no, porque tus errores me tienen cansado. Todo eso. Todo eso. Ahí fue donde yo conocí al maestro Manzanero. Oye. Y nunca me imaginé, jamás pensé que... Sí cantar sus canciones, pero... A ver, nada más, no para cerrar, sino para decir, ¿cómo surge esto? Pues mira, fue una cosa muy, muy rara. Yo estaba haciendo un reality en Buenos Aires, en Argentina, y yo estaba cantando en un lugar, en el Hotel Faena, que es un hotel muy lindo, donde se presentan muy buenas cosas. Y yo estaba ahí cantando con el maestro Enrique Neri, por cierto. Mira. Y de pronto se asoma gente, y dije, ¿qué están haciendo esos muchachos aquí? Músicos del maestro Manzanero. Y se asomó él. Y dije, el maestro Manzanero. Hola. Total, que se asomó y se siguió. Y ya después, cuando yo regresé a México, por casualidad del destino, me habla Edgar Cruz y me dice, ¿quieres venir a hacer un programa de radio con el maestro Manzanero? Le dije, pero desde luego. Y llegué a Imer a hacer este programa. Hicimos un par de ellos y después me dijo el maestro, ¿le gustaría que hiciéramos algo? Le dije, maestro, pensé que nunca lo preguntaría. Y entonces me dijo, lo quiero así y así y así. Le dije, sí, maestro, totalmente. Y estoy muy contenta, te voy a decir por qué. Porque este es un disco independiente, como todos mis discos, la mayoría de mis discos son independientes, pero tuve mucha libertad, el maestro me dio mucha libertad. Él me decía algo muy gracioso, me sigue pareciendo gracioso, porque me dijo, déjame por favor dirigirle la voz porque usted canta muy difícil, como hago jazz. Sí, claro. Usted canta muy difícil, así que vamos yo le dirijo la voz. Entonces lo que hice yo... para hacer los coros, para estar, sí.
Entonces, lo que Los hice dúos, yo, perdón. Sí, los duetos. Entonces, lo que hice yo fue ir y grabar un par de temas para mostrarle al maestro. Me dijo, ya, usted grabe, está perfecto como lo grabó, y me dio la libertad total. Entonces, eso me dio mucha felicidad, pero aparte los arreglos. Sí. Tuve la fortuna de que el maestro Enrique Neri, que ya no está con nosotros, Sí. haya hecho los arreglos de varios de estos temas. Los otros arreglos los hizo el maestro Víctor Patrón, de la familia Patrón, Del maestro Patrón allá de Mario Sinaloa. Patrón. Así es. Sí, de toda la familia. Y entonces yo creo que me hizo muy feliz porque hicimos esta mezcla un poco de las cosas que ¿De yo quién son hago. las canciones, Elizabeth? Del maestro Manzanero, todas. Todas. Y hay otra cosa, hay un dueto, aparte que hay 2 duetos con el maestro Manzanero, Ujú. me dio 3 temas inéditos en aquel entonces, porque este disco no lo grabamos hace poquito, lo grabamos hace algunos años, pero tuvimos algunas cosas institucionales que no permitían que saliera, y me dio un tema que se llama Cuando aprenda a llorar, que es el tema... ¿El segundo? Ese sí, exactamente, y ese tema es el sencillo de este disco. Es un tema muy lindo y lo hicimos a ritmo de bolero. O sea, pude hacer mi sueño realidad, que era hacer un disco con el maestro Manzanero, pero con toda esta libertad. Estoy Fíjate, contenta. un poco como esta línea del maestro Manzanero, ¿no? Cuando estoy con ella, cuando aprenda a llorar, nos hizo falta tiempo, que esa es una canción muy bonita, es Muy preciosa linda. canción. Esa canción Sí. la hicimos en Choriño, Sí. que es un ritmo de Brasil. Ah, mira. Es que, ¿sabes? O sea, lo que a mí más me gusta cantar es el jazz. Entonces, los arreglos tienen esas pinceladas. Aunque yo como cantante, una cantante de jazz, pues no tienen que ser los arreglos de jazz. Es más bien tu fraseo, tu lenguaje. Mi lenguaje para cantar es jazzístico. Qué tristeza, amanecer, mi adorable lindo, amor. ¿verdad? Ahí está, esta tarde vi llover. Que Con- escuchábamos. Con Luis Salinas. Ah, mira. Oye, esa tarde vi llover que escuchábamos en el disco verde, creo, ¿no? Exactamente. En el famoso disco verde del piano. A mí me gustaba Cuando estoy contigo. Sí. Me gustaba mucho. Es preciosa. Y Sí. te voy a decir otra cosa que recuerdo. No, es que yo estoy fascinada con esto. Es por eso estoy hable y hable. No, pero es que además del maestro Manzanero, además de ti, podemos sentarnos un rato ¿Verdad que a sí? quedarnos en ello. Mira, yo me acuerdo cuando era niña también, cuando estaba pequeña, que había una telenovela. Nosotros no veíamos telenovelas, pero había una canción, la canción de la telenovela, y yo pensaba, qué canción tan linda. Y era José José cantando Del altar a la tumba. Ah, claro. Una canción del maestro Manzanero. Sí. Te digo que te extraño, te digo que Ah, te es cierto, quiero. sí. Qué bonita, ¿verdad? Y además, la verdad de las cosas que José la cantaba de manera No, increíble. fuera de serie. ¿eh? Increíble. Entonces, toda mi vida He estado, he estado con el maestro Manzanero. Elizabeth, ¿en Chihuahua se cantaba o no se cantaba ahí? O ya que te fuiste a Veracruz, todo cambió para Todo- cantar como canción. Todo cambió. A ver, Yo ¿qué llegué hacías muy en Chihuahua? niña. Yo llegué muy niña a ¿Qué Coatzacoalcos. edad tendrías? Con 2 años. Ah, no. O sea que no, yo sí. soy norteña tropical. Te lo puedo decir. Oye, chimpa, de ahí para abajo, ¿no? Así es. Oye, y Coatzacoalcos, que es una, oye, que también hay una cantidad de personajes maravillosos, ¿eh? Increíble. De Coatzac, como dicen de, ustedes. de Coaxa. Coaxac, claro, ¿no? No solamente de petróleo, sino hay ahí Sí, no. personajes maravillosos del mundo político, de la literatura, de la Así cultura. es. A ver, Así ¿y es. por qué se fueron? Porque yo tenía un hermano mayor que estaba enfermo del corazón. Ah, Y entonces era pequeño y no lo podían operar hasta que tuviera 7, 8 años. Entonces mi papá jugaba básquetbol, era basquetbolista profesional. no Entonces, me digas, ¿en qué equipo jugaba? En los en la- Dorados de allá- Chihuahua. O en Chihuahua, en todos lados. En todos Y sabes lados, que sí. Chihuahua es basquetbolero al máximo. Sí, claro, claro. Pero después le dieron, lo invitaron a jugar con la Ola Verde, o Sí, no me claro. acuerdo cómo se llamaba en aquel entonces. Entonces caímos allá, mi papá entró a trabajar a Pemex también. Ah, claro. Oye, y Como tu todos. papá recorría el país jugando básquetbol, ¿no? Sí. Sí. Y ahora que nos sentamos a comer o algo, Sí. siempre se acuerda y tiene sus fotos donde muestra todo, ¿no? Increíble. Bueno, mi oye, padre, espérame. increíble. Haber sido basquetbolista profesional en ese tiempo no era una cosa fácil. No, pero él era joven y ya tenía varios hijos, fuimos claro. 3 hijos. 3. Entonces ya pues se quedó aquí en Coatzacoalcos, ahí nos quedamos. Mi hermano el mayor
Lo operaron Sí. y se regresó a Chihuahua. Él Sí, al estudió final, medicina en Chihuahua Y dijo, me quedo allá. y se quedó allá. Oye, Elizabeth, la parte que está en donde uno siempre se pregunta, ¿no? Así, cuando tengo la oportunidad de conversar, la verdad que las entrevistas me hacen aprender, debo de reconocerlo. Es decir, ¿cómo una mujer como tú, ahora ya cantante, reconocida, no me gusta la palabra, pero pongamos si quieres famosa, no me gusta la palabra. No, no lo creo mucho, pero bueno. pero, a ver, ¿cómo define su vocación? O sea, con tantas cosas que hay en Coatzacoalcos, te pudiste haber, no sé, casado y hay que darte todo el tiempo, en fin, ya sabes, vete a saber, ¿no? Tiene que ver mucho con tu personalidad. Mi personalidad siempre fue así desde niña. Yo siempre tuve carácter fuerte, no personalidad fuerte, carácter. Y yo siempre fui muy soñadora. Y siempre creí que si puedes visualizar algo, si puedes soñar algo, lo puedes hacer realidad. Y bueno, vas creciendo y la vida te va moldeando también y te va llevando a donde tienes que ir. Yo estuve muchos años fuera, en Europa estuve como 9 años en Europa. ¿En dónde? Empecé en Inglaterra, después hice un disco. ¿Se puede saber a qué te fuiste a Europa? ¿A esto de la música? Claro, y yo quería ver mundo también. Sí, claro. Y entonces me fui y ahí cantaba en Londres, cantaba con una banda de salsa que se llamaba Sonido de Londres. Pero los ingleses les decían Sunday on the Laundry, porque no podían decir sonido de Londres. Bueno, pudo haber sido London Sound, ¿no? Que sí, exactamente. Sí. Y entonces hice muchas cosas. Estuve cantando boleros, aprendí muchísimo. Y llegó un punto en el que me hablaron de Holanda para hacer un disco. Te lo voy a contar. Tenía una amiga, corista, que se llama Helene Springs, y ella era la corista de Paul McCartney, de toda esa banda, porque, Sí. ¿no? Y entonces me dice, oye, Elizabeth, una americana de Texas, negra, y me dice, me están hablando para algo padrísimo en Holanda, pero no puedo porque tengo la gira aquí con Paul McCartney, con no sé qué. Uf. ¿Quisieras hacerlo? Dije, bueno, y me fui a Holanda, estuve un año en Ámsterdam, Ajá. y el disco fue muy bien. En aquel entonces se hacían discos sencillos, como está volviendo ahora. Fíjate, ¿no? Lo que son las cosas. Como dijiste ahorita, tu sencillo de Cuando aprenda a llorar. Así es. Y entonces me fue muy bien y me quedé un año en Holanda y estaba en Benelux haciendo gira, o sea, en Bélgica, Luxemburgo. Y después hice poco de salsa, pero andaba jazzeando. Yo ya andaba jazzeando por ahí. Oye, ¿qué pasaba en casa? O sea, la niña Elizabeth, ¿qué edad tenía cuando se fue a Europa? 21. ¿Y qué dijeron en tu casa? ¿Que No, te bueno, vaya bien? desde que dije que quería cantar, dijeron todo. Pero yo estudié arquitectura. Yo me fui a Chihuahua a estudiar arquitectura. Ajá. Y estudié 4 años de arquitectura. ¿En dónde? En la ¿What? Escuela de Arquitectura. Ajá, sí. Había la Escuela de Arquitectura de Chihuahua, que debe de estar todavía, está en la ciudad de Chihuahua. Y Sí. la UACH, la Escuela de Arquitectura de la UACH, está en Ciudad Juárez. En Juárez, sí. Yo me quería ir a Jalapa, porque Jalapa era Bueno, sí. a mí. Sí. Pero bueno, ya sabes. Oye, pero también hay una cosa, Elizabeth, a lo mejor te acuerdas. Se conserva. Veo a Jalapa caótica, estuve hace poco en términos No me del digas. tránsito, ¿no? Ya sabes, pero Oaxaca, Jalapa fue muchos años y sigue siendo un centro cultural importante La del país. Atenas veracruzana, le La decían. Atenas ¿Te veracruzana, acuerdas? claro que sí, claro. Y porque yo viví en Jalapa también, después de que me salí de la universidad, porque dije, yo me voy a ir a Jalapa porque eso es lo que yo quiero hacer. Me voy a ir a Jalapa y voy a terminar ahí. Oye, ¿y qué decían en tu casa cuando te saliste, cuando te fuiste Decían todo. oye, a un pueblo que se llama Londres? Ah, o sea, no a la bueno. vuelta de la esquina, ¿no? No les extrañó mucho, porque yo siempre fui así. Yo siempre he sido una mujer muy solitaria. Yo no soy, por ejemplo, yo nunca tuve una bolita de amigas. Yo era muy solitaria y muy rara, un poco extraña. Sí. Y yo siempre me quedaba encerrada en mi cuarto y mi cuarto era como mi universo. Ahí podía imaginarme todo lo que quisiera. ¿Qué a los 10 años, 12 años, 14? Toda, desde niña. Y esta parte que tiene que ver, Elizabeth, cuando un día de repente decides ser cantante y estás ante la gente o hay una fiesta en tu casa y tu papá dice, miren, yo juego básquetbol, pero ella canta, a ver, que nos cante algo. No, soy ¿No? malísima, no. ¿No pasó eso nunca? Te voy a decir una cosa, yo soy muy tímida, siempre fui muy tímida. A través de los años pues, vas aprendiendo, ¿no? a cubrir esa timidez, pero yo siempre fui muy tímida. Y, por ejemplo, eso de cantar en las... Fiestas o lo que fuera. No puedo, Sí. de verdad, no puedo.
Es extraño. Pero qué extraño, ¿no? Porque cuando estás de repente ante un auditorio, ¿qué podrían estar? 3,000 personas para hablar de algo que puede fácilmente suceder. Pues es que así es. Sí, ¿verdad? Yo no te lo puedo explicar, pero así es. A ver, el jazz es un género formidable, histórico, de raza, maravilloso, ¿no? ¿Dónde entró el jazz en tu vida? Un día estabas en tu casa escuchando, no sé, a Dave Brubeck o a quién quieres, a quién quieres. A Louis Armstrong. A Louis Armstrong, a Miles. Mira, una mis cosa así. papás son norteños, son de Chihuahua. Y mi papá ama la música. Y mi mamá ama la música americana. Entonces, Mira. fíjate la combinación. Sí. Entonces yo me acuerdo muy bien que mi papá compraba esas colecciones de discos, pero para mí era un día de fiesta. Sí. Yo oía el silbido del cartero, porque así era antes, y yo decía, los discos, y salía corriendo. Para mí, yo escuchaba todas estas canciones, me imaginaba, por ejemplo, las balalaicas, me imaginaba Rusia, Sí, claro. y era maravilloso. ¿Y tu mamá qué hacía? Mi mamá escuchaba Frank Sinatra. a Ella, A Ella Fitzgerald. a Louis Armstrong, mucho con ella, y puras cosas americanas. Pero en mi cuarto, en mi habitación, que yo tenía tapizada de recortes de todo tipo, yo tenía tapizado, me dieron permiso. A ver, Entonces yo agarraba ¿qué significa goma todo tipo? de todo tipo, o sea, de los lugares Cantantes, que yo todos. quería Ah, claro. conocer, a los cantantes que yo me quería parecer. O sea, era mi mundo, era como mi cuarto era mi universo. Oye, a ver, ¿y cuál fue el que más te querías parecer? Ella. Sí, pues sí. Era Ella y Billie Holiday. Fíjate. A mí... Ay, qué vida la de Billie Holiday, ¿no? No, qué vida la de todas. La de todas. También, porque en esa época era así. Por ejemplo, en esa época hubo una época en que la mayoría de los músicos de jazz pues inyectaban heroína. Era así porque era underground. Era por debajo del agua. Solamente en los lugares raros se tocaba jazz, ¿no? Que era la música popular, la música más... Oye, Elizabeth, ¿y en México cómo era? O sea, digamos, cuando te digo esto es, tú te vas al extranjero, te vas a Londres, te vas a Holanda, pero resulta que la niña la señora Elizabeth, quiere estudiar, quiere cantar jazz en un país que se llama México, en donde pero no hay una estructura tan desarrollada. Sí la hay, pero no tan desarrollada. Así es, pero hay un movimiento. Hay un movimiento que está desde hace muchos años, con personajes de verdad increíbles, pero era irme a vivir a un país donde hubiera jazz. Yo estaba regresando de vivir fuera. Sí. Yo ya no tenía esa espinita de andar revoloteando por todos los países. Estuviste en Londres y Holanda de base. En Londres, pero en supongo que Holanda, en recorriste. España, en Francia, en Marruecos, en Finlandia, en todos lados. Andaba en Bélgica, en todos lados. Yo quería también vivir. Es la efervescencia, ¿no?, de la juventud y más con todas las cosas que yo me imaginaba. Además, yo en mi habitación, cuando era niña, yo tenía un radio chiquito, Sí. que por cierto me lo acabo de encontrar. Fui a la casa de mis papás y me lo encontré, un radio chiquito rojo. Y yo sintonizaba las estaciones de Cuba y yo escuchaba a Benny Moré y escuchaba... No sé decirte todo. cómo fue, pero en verdad... y a mí me enamoré. gusta también la música, la Hombre. música frontillana. Sí, claro, hay cosas maravillosas. Y también sintonizaba Oklahoma y toda esa parte de la música country que también me gusta. Pero yo siempre escuché mucha música. O sea, todos mis recuerdos son auditivos. Fíjate que no son tan visuales. Sí. ¿Recuerdas tu primer concierto? Yo me acuerdo, la primera vez que yo canté con un micrófono, o sea, yo era de las que cantaba en el baño con el cepillo de dientes, Sí, tal claro. cual, ¿eh? Porque yo no me podía imaginar yo cantar o enfrente de la gente. Simplemente no era posible. Y me acuerdo que fui a una fiesta de 15 años, yo creo, ahí en Coatzacoalcos. Y entonces, es que Betty, me dicen Betty, en Coatzacoalcos. Elizabeth, Es sí. que Betty canta. A ver, porque yo cantaba en ¿Qué la edad tenías, escuela. Yo tenía 14 años. Ahí está, no te tocó otra que cantar en plena fiesta. ¿Y entonces? No, cuando yo escuché mi voz amplificada, A ver, pero ¿qué quiere decir? ¿No te quedó de otra que decir que sí? ¿O qué? dije, de aquí soy. Pero totalmente, dije, esto es lo mío. ¿Y qué cantaste? Canté un bossa nova, ¿Cuál? ¿Te acuerdas? Ipanema.
Ipanema, la de... sí. ¿En ¿En inglés? En inglés. Sí. Oye, y entonces lo que... A ver, espérame, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la reacción de tus compañeritas de clase? Pues tus mira, amigas? ni lo sé. Yo estaba tan ensimismada en el sonido de mi voz. Dije, suena bien, me gusta. Porque yo pensaba que esto no sonaba bien, que no iba a sonar bien o que que no cantaba bien. O sea, eran cosas así ya mías, ¿no? Sí. Bueno, espérame, son las inquietudes, inseguridades, intranquilidades que todos... Normales. Dime quién no la tiene, ¿no? ¿Quién no la tenemos? Y no tenía nadie que me incentivara a cantar. Claro, Era claro. todo lo contrario. No había, Porque no, en aquel- no había entorno. Y, exacto, ahí, ¿dónde podía cantar? Había centros, eran centros nocturnos los que había. Sí. Y eran centros nocturnos donde iban pues más hombres. Claro, pues iban los trabajadores petroleros. Y te voy a decir una cosa, cuando yo estaba en Jalapa, yo trabajaba en centros nocturnos. Me acuerdo del Hotel Jalapa que había Sí, en La claro. Burbuja, ¿te acuerdas? Sí, muy bien, muy bien. Pues yo canté ahí también. Mira. Pero también yo fui solista de la Orquesta Universitaria de Música Popular. Ah, Una orquesta que todavía existe, ¿eh? Una orquesta maravillosa. sí, sí. Bueno, cuando yo hice la audición para esa orquesta, yo tenía 21 años. Tú no sabes, me pasó lo mismo que cuando me escuché amplificar. Dijiste, de aquí soy. Pero yo nunca estudié música. Yo estudié arquitectura, pero Oye, música no. ¿qué pasa de esa vez de los 14 años? Porque el otro lo conocemos de alguna otra manera, ¿no? Pero esa parte recóndita de los 14 años, cantas en una fiesta de 15 años inesperadamente. Inesperadamente. ¿Y qué pasa después? ¿Tus amigas no te dicen, oye, qué bien cantas o alguna cosa así? Sí, pero yo siempre me he comparado, mis comparaciones siempre han sido conmigo. Sí. Siempre es así. Así yo siento que debe de ser. Bueno, oye, un buen concierto que recuerdes, que tuviste. Mira, he tenido la fortuna de sentir que he tenido buenos conciertos. Te voy a decir por qué. Porque muchas veces tú cantas y dices, wow, qué bien canté este tema. Y alguien lo grabó y lo oyes y dices, qué horrible sonó. Entonces, por eso te digo, tengo la fortuna de pensar y de sentir que fueron muy buenos conciertos. Ha habido muchos. Y yo estoy muy contenta por eso, porque a veces no sale la voz como tú quieres, Sí. pero es la conexión. Oye, ¿qué dicen tus papás? Bueno, Espérame, Pues encanta. ¿qué dijeron la primera vez que te vieron? no, pues ¿Es en serio? mi padre me dejó de hablar como 6 o 7 meses. Sí, Esa es una historia para escribir un libro. Y yo estaba en La Burbuja cantando. sí. Y yo no hablaba con mi papá, y yo vivía en Jalapa. ¿Y tu mamá? Mi mamá siempre fue medio alcahueta en ese. Está bien, así es. Sí, Uno tiene de que los ser dos es así. alcahuetes, sino qué chiste. Entonces yo estaba cantando y yo sentía algo, yo sentía Sí. algo, yo sentía algo. Y de pronto volteo y veo a mi padre ahí sentado. Dije, Dios mío. Y ya fui, terminé de cantar y me senté con él. Y lo primero que me dijo fue, mi hijita, cantas muy lindo. Me equivoqué. Y ahí fue donde Ya. mi padre ya... Pues sí. Y ya yo seguí mi vida y después me fui a Europa y regresé en el 91 y empecé a hacer yo venía de vacaciones y yo me iba a ir de nuevo porque tenía varias cosas ahí. Te quedas. Me quedé porque uno de mis amigos me dice, oye, hay una gira con Emanuel. Emanuel. En su momentísimo, ¿eh? Que mira que nunca ha dejado de estar en momento, Emanuel, ¿eh? Entonces me dice, ¿por qué no entras con nosotros? Es para Sudamérica. Porque le dije, es que yo me tengo que ir. Es Sudamérica. ¿A dónde? Todo Sudamérica. Yo no conozco Sudamérica. Vamos. Y me quedé. Y después cuando terminó esa gira, me hablan para Alejandra Guzmán. Entonces, agarré como unos años Hasta que tomaste tu camino. hasta que tomé mi camino. Oye, vamos a sacarnos una foto para nuestro archivo y, Total. nuestro recuerdo. Oye, te iba a decir, el mejor día se sigue escuchando donde, en Nueva Orleans, en Francia, sigue muy bien, entonces, ¿eh? Sí, en Alemania y en todos lados. Y aquí, Aquí también. sí. Hay un Muy lugar buen allí, jazz. hay un lugar ahí en alguna colonia, ahorita me acuerdo, que dicen que es una maravilla. Que es así. Hay varios. Sí, varios. Muchas gracias. Más bien hay que llevarte a dar un tour. Un turno. Un Muchas jazz gracias. tour. Gracias Elvia. a ti, querido. Gracias, Siempre un pásela bien. placer. Adiós, gracias.